¿Cómo dejar de tener miedo con una técnica de 5 pasos? Quédate hasta el final de este vídeo porque todos y cada uno de estos pasos son imprescindibles para que puedas completar esta estrategia con éxito y puedas así controlar el miedo en lugar de que el miedo te controle a ti. Pero antes de empezar, y como siempre, me presento. Mi nombre es Izaskun Reyero. Si no me conocías, si es la primera vez que estás aquí en este canal o si ya has pasado antes y todavía no te has suscrito, suscríbete aquí abajo. No te cuesta nada, es completamente gratuito y a mí me ayudas un montón a seguir creciendo. Por cierto, hago una breve pausa para agradeceros a todos los que ya formáis parte de esta comunidad por ser ya más de 40.000 suscriptores. Muchísimas gracias por estar aquí, por el apoyo, por todos los comentarios que me dejáis y porque gracias a vosotros estoy pudiendo cumplir un sueño. Así que gracias de todo corazón y ahora vamos a por el siguiente, que es llegar a los 50.000. Si te suscribes y activas las notificaciones y la campanita, YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Estoy subiendo vídeos todos los días para que puedas impulsar tu vida y también tus relaciones. Aquí hablamos sobre desarrollo personal, mentalidad, sobre gestión emocional, sobre creencias, heridas emocionales, para que puedas encauzar tu vida en la dirección en la que tú ahora mismo quieras. Y estoy convencida de que todo este contenido va a ser de gran ayuda para ti. Y ahora sí, empezamos. Bueno, para poder gestionar de forma efectiva el miedo, primero que todo debemos entender lo que es el miedo y para qué viene el miedo. El miedo tienes que entender que es una emoción completamente natural. Hay que perderle el miedo al miedo. El miedo es, entre otras cosas, lo que ha hecho que como especie podamos evolucionar y podamos mantenernos con vida. El miedo tiene un montón de utilidades, de finalidades. Y si bien es verdad que estamos biológicamente diseñados para sentir miedo cuando nos enfrentamos a un peligro, hay muchas otras circunstancias que no representan un peligro real, pero que activan en nosotros los mismos mecanismos de defensa. Las emociones son siempre la antesala a la acción, es decir, a través de un pensamiento, una interpretación de aquello que esté ocurriendo, yo voy a generar una emoción y esa emoción lo que hace es prepararme para la acción, para actuar en consecuencia a aquello que está ocurriendo, pues para poder así obtener supuestamente los resultados que yo estoy buscando en base a cómo está siendo ahora mismo la situación. ¿Qué ocurre con el miedo y por qué el miedo es una emoción tan intensa y que puede llegar a paralizarnos de la forma en la que muchas veces lo hace? Lo que tienes que entender sobre el miedo es que lo que hace es colocar a nuestro cuerpo en una posición de huida o de lucha. Nosotros, para que puedas entender un poco mejor cómo funciona, tenemos 3 cerebros, por así decirlo, y tenemos el cerebro primitivo, el cerebro emocional y el cerebro racional. Todo esto lo entiendes cuando entras en Neuroamor en el apartado de la maestría emocional, para que puedas aprender a autogobernarte y a dominar tus emociones para poder así actuar de forma inteligente y dominar tus acciones y tus resultados. Bien, pues cuando nos encontramos en una situación que pone en riesgo nuestra supervivencia aparentemente, y digo aparentemente porque la mayoría de peligros que interpretamos no ponen en riesgo nuestra supervivencia como tal, no ponen en riesgo nuestra integridad física, pero para nuestro cuerpo, para nuestra mente, es como si así fuese. Entonces, ¿qué ocurre? Que actuamos, tú piensas en la antigüedad, cuando tú te encontrabas delante de un depredador, tú no te parabas a pensar desde el razonamiento, a ver qué hago, cómo actúo, cuál es la mejor forma de hacer esto. No. En ese momento tú te encontrabas con un depredador delante y tenías 2 opciones, o huir o luchar. Y entonces, desde ahí, esas órdenes las da tu mente primitiva, por así decir, es tu mente impulsiva, la que ante un estímulo que detecta peligroso para ti, actúa antes de que puedas racionalizar la situación. Entonces, muchas veces creemos que la emoción viene antes que el pensamiento y no es así. Antes de todo hay una interpretación de los hechos. Eso es un pensamiento inconsciente que tú no te estás dando cuenta de que eso está ahí. Entonces, para que entiendas un poco mejor todo esto, a qué voy con esto, es que el miedo lo que hace es activar tus sistemas de defensa y si no estás entrenado o entrenada para poder gestionar correctamente este miedo, vas a actuar desde la impulsividad. Entonces, desde ahí es que te colocas en modo de huida o de lucha, generando las respuestas
pertinentes, ya sea luchar contra el problema, ponerte agresivo o agresiva contra el problema, pelear contra el problema o huir del problema, evitar el problema. Entonces, aquí te voy a enseñar a poder gestionar este miedo de una forma inteligente para que puedas así en todo momento actuar en la dirección que más te beneficie. La mayoría de estos miedos muchas veces vienen cuando vamos a dar cambios importantes en nuestra vida, el miedo al cambio, el miedo a la incertidumbre que nos paraliza. Cada vez que nosotros vamos a salir de nuestra zona de confort, vamos a hacer algo diferente, algo grande, algo que además va a impulsar nuestra vida. Pero, como es algo totalmente desconocido, nos frenan los miedos. Entonces, voy a enseñarte a gestionar estos miedos de forma correcta para que, primero que todo, no te paralicen y para que después no dictaminen tus acciones. Porque cuando actuamos desde el miedo, primero que todo, lo que hacemos es mantenernos en una rueda donde todo el tiempo repetimos lo mismo en nuestra vida porque no nos atrevemos a hacer nada diferente. Y además hay algo muy importante aquí, y es que cuando actuamos desde el miedo, atraemos aquello que tememos. Ya si nos ponemos un poco más energéticos por vibración, cuando nosotros tenemos miedo de algo, lo que estamos en el fondo afirmando es que esa consecuencia negativa va a suceder. Entonces, como al fin y al cabo afirmamos en todo momento, tanto para bien como para mal, tanto para decirnos que todo va a salir bien como para decirnos que todo va a salir mal, el miedo es la consecuencia de una afirmación inconsciente de que todo va a salir mal o de que eso va a tener una consecuencia negativa para mí. Y desde ahí lo que voy a hacer es atraer precisamente eso que tanto temo. Además, mis acciones desde el miedo, ya si lo aterrizamos un poco más en el plano físico, mis acciones, si están basadas por el miedo, me van a llevar a actuar precisamente de forma en la que yo materialice eso que tanto temía. Si yo tengo el miedo a la soledad y me apego y empiezo a tener comportamientos obsesivos, empiezo a tener comportamientos incongruentes o inmaduros o infantiles o una falta de gestión emocional dentro de la relación y cualquier cosa es un peligro para mí, al final lo que voy a provocar es que mi pareja se vaya. Por ejemplo, ¿no? Lo mismo con todo, si yo voy a realizar cualquier tipo de actividad y voy todo el tiempo con el ojo puesto en el miedo, no te vayas a caer, no te vayas a caer, no te vayas a caer. ¿Qué va a pasar? Que me voy a caer. Entonces, como el miedo al final lo que hace es traernos esa circunstancia que tanto temíamos, es imprescindible aprender a gestionarlo para así poder elegir nosotros qué es aquello que queremos crear y no crear a partir del miedo y sentir así que no tenemos ningún tipo de control sobre nuestros resultados. Bien, el primer punto para poder empezar a dejar atrás el miedo, y parece muy obvio pero es súper importante, es identificar la emoción. El miedo viene acompañado de una carga emocional alta, ansiedad, viene con mucha mezcla emocional, entonces es imprescindible que identifiquemos el miedo. Muchas veces nos paralizamos antes de tomar una decisión y nos empezamos a poner excusas y creemos que es por pereza. Muchas veces la causa de la procrastinación es un miedo a las consecuencias que van a tener en mí los resultados una vez que haga aquello que estoy procrastinando. Por tanto, el primer punto es decirte, no, tengo pereza, no, es que tengo apatía, no, es que no tengo ganas, no, es que tengo ansiedad, no, es que estoy triste, o es que tengo miedo. Es importantísimo, primero que todo, decirse la verdad. Vale, tengo miedo. Una vez que ya hemos identificado la emoción, podremos trabajar con ella. Pero el primer punto parece muy absurdo y por eso todo el mundo se lo salta y por eso después parece que cuesta tanto poder dominar el miedo. Hay que llamar las cosas por su nombre y decirnos, tengo miedo. Lo que estoy sintiendo es miedo y a partir de ahí podemos entonces trabajar con la emoción. Muy bien, el segundo punto, y esto es en caso de que te encuentres ya en una situación de parálisis, de que el miedo ya te paralice o de que tengo miedo a la incertidumbre, al futuro, a cómo voy a pagar mis cuentas, a qué vendrá. Cuando ya el miedo es intenso y te paraliza, ahí es súper importante entonces primero que te relajes. ¿Por qué? Cuando tú estás en un estado de miedo, dentro de tu sistema nervioso central se activa el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es el que te coloca en la posición de huida o de lucha y que desde ahí no puedes pensar, tu cerebro racional, digamos que se desconecta, queda a un lado porque estamos hablando de tu supervivencia. Por tanto,
no piensas con claridad. Y si tú quieres encontrar una solución, lo que debes hacer es dejar de preocuparte y empezar a ocuparte. Y para empezar a ocuparte, necesitas poder pensar con claridad qué es lo que vas a hacer. Mientras le des vueltas al miedo, no vas a hacer nada diferente y lo único que vas a hacer es dejar que el tiempo pase hasta que ese problema te coma. Entonces, relájate. ¿Cómo? Cuando tú estás en un estado de alerta, respiras por la boca, la sangre se te acelera, segregas cortisol, segregas adrenalina, entonces desde ahí ese estado tan agitado. Primero que todo hay algo súper importante que funciona muy bien en estos casos. Respira por la nariz. ¿Por qué respirar por la nariz es tan importante en estos momentos? Sobre todo cuando ya hemos llegado a un estado de ansiedad por miedo. Respirar por la nariz implica estar fuera de peligro. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Si tú estás con un depredador delante, no vas a respirar por la nariz. Como vas a luchar o vas a huir, vas a respirar por la boca porque necesitas que entre mucho oxígeno que te pueda llevar la sangre a las extremidades y así que te permita llevar a cabo o la lucha o la huida. Cuando tú respiras por la nariz, la señal que le estás dando al cerebro es que estás en un estado de calma, por tanto que no hay peligro. Y desde ahí empiezas a regular todos los neurotransmisores, las hormonas que te están generando esta ansiedad y entras en un estado tranquilo. Se activa tu sistema nervioso parasimpático y desde ahí es que puedes empezar a utilizar tu corteza prefrontal, tu neocórtex, puedes empezar a pensar desde tu cerebro racional y no desde tu cerebro impulsivo, primitivo, desde ese cerebro que lo que hace es mantenerte en estado de supervivencia como si fuéramos todavía, prehistóricos de las cavernas. Es exactamente eso. Entonces, respira por la nariz y desde ahí, desde un estado calmado, vas a poder pensar desde tu cerebro racional una solución a ese problema que tienes delante. El siguiente punto, una vez que ya estás pensando con claridad, ahí ya puedes manejar la emoción y ahí tienes que empezar a preguntarte, a ver, ¿cuál es la situación que me está generando el miedo? Y tienes que empezar a hacerte este tipo de preguntas. ¿Qué peligro estoy detectando? Esto es lo primero, hay que ponerle nombre a las cosas para desde ahí poder hacernos cargo de ellas. ¿Qué peligro estoy detectando? Esto es súper importante, el miedo es la consecuencia de una asociación de peligro, por tanto, vamos a empezar a darle luz por esa parte. ¿Qué peligro estoy detectando? Y una vez que empiezas a detectar cuál es el peligro, ¿no?, que te está generando este miedo, tienes que ver cuáles son las consecuencias que tú estás asociando a ese peligro en función. Cuando nosotros generamos emociones, hay un proceso, ¿no?, de construcción y valoración a la hora de construir la emoción, por así decirlo. Esto ya es entrando en lenguaje de inteligencia emocional, construcción y valoración, donde entran en juego. Dentro de esta valoración nosotros hacemos un resumen, un checklist de cuáles son las consecuencias que eso puede tener para nosotros. Vemos si son ligeras, medias o graves. Y desde ahí vemos también, lo pasamos por nuestro filtro de creencias y le damos un significado. Entonces, desde ahí debes preguntarte qué consecuencias estoy yo asignándole a este peligro. ¿Por qué? Porque cuanto más catastrófica sea la consecuencia, más intensa va a ser la carga emocional. Si yo, por ejemplo, volviendo a las relaciones, quiero salir de una relación tóxica y digo que sin esa persona mi vida se acaba, la carga emocional de ese peligro, de ese miedo, va a ser extrema. Estamos hablando de que mi vida se acaba. Si yo en cambio digo, bueno, ¿cuál es el riesgo? Es un riesgo moderado, voy a pasarlo mal, voy a pasar una tristeza, es una emoción incómoda, pero sé que se me pasará, a ver, tengo miedo, porque no quiero, ¿no?, pasar por esa tristeza, no quiero pasar por esa incomodidad, pero ya no es una carga emocional de me voy a morir. Entonces, fíjate cómo ahí la carga emocional empieza a bajar. Sea cual sea la situación que te esté generando un miedo, empieza a ver a valorar cuáles son las consecuencias que tú estás interpretando de ese peligro. Y en función de lo catastróficas que sean esas consecuencias, entenderás por qué tu carga emocional es tan alta. Desde ahí, empieza a cuestionarte esas consecuencias. Este ya sería el punto número 4. Cuando el miedo hay dos tipos de miedos, ¿no? El adaptativo saludable, que corresponde con un peligro real. Oye, mira, estoy al borde de un precipicio y que los tengo aquí. Tengo miedo porque realmente,
estoy exponiéndome a una situación que estoy a vida o muerte. Ok, pues entonces desde ahí, ¿qué tengo que hacer? Huir del peligro. Pero cuando el miedo es desadaptativo o no saludable, que no corresponde a lo que está ocurriendo realmente, entonces es ahí que tienes que cuestionarte todos esos argumentos, toda esa valoración y esa construcción que has hecho, ese identificar el riesgo y después identificar las consecuencias que tú le estás asignando a ese peligro. Una vez que está todo eso claro, empieza a desmontar esos argumentos. ¿Cómo sé que esto es así? ¿En qué me baso para saber que esto es así? ¿Qué otra forma de poder ver esta situación existe que me ayude a gestionarla de una forma más saludable o más inteligente? Empieza a cuestionar tus propios argumentos. Cuando tenemos una tendencia a verlo todo de forma muy catastrófica, en el momento en el que empezamos a cuestionar y a invalidar esos argumentos, porque llega un momento que uno se los cree, oye, me voy a morir sin esta persona, y dices, a ver, espérate, está hablando tu instinto de supervivencia que se basa en experiencias pasadas y se basa en algo que te ocurrió hace muchos, muchos años cuando eras un bebé. Entonces, espera tu momento. ¿Cómo lo sabes? ¿En qué te basas para saber que estas son las consecuencias que vas a obtener? ¿Qué pruebas tienes? Y desde ahí empiezas a desmontar tus propios argumentos. Empiezas a buscar formas alternativas. ¿De qué otra forma podría verlo que me ayudase a gestionar esta situación de forma más saludable y más inteligente? Y desde ahí el último punto es cambiar el diálogo interno para cambiar la emoción. En caso de que finalmente la situación corresponda con un riesgo que si tú no haces nada al respecto, el resultado va a ser un desastre, entonces pregúntate qué puedo hacer yo para cambiar esta situación. Por preocuparme no voy a cambiar nada. Tengo que empezar a ocuparme. Pero fíjate en la importancia de las preguntas, no de darle vueltas a lo mismo y de poner el foco en el miedo, en el dolor, en el peligro, sino vamos a poner el foco en la solución y vamos a poner el foco en puntos de vista alternativos y en objetivizar, en relativizar un poquito qué es aquello que tú estás percibiendo que hace que lo magnifiques de manera en la que la carga emocional sea tan intensa. Una vez hagas todo eso, por supuesto, ya el siguiente punto es cambiar tu diálogo interno. Si estás preocupado por una situación que realmente lo has creado todo aquí, entonces lo que tienes que hacer es cambiar el diálogo interno enfocándolo en qué emoción quiero sentir, cómo yo me tengo que sentir para actuar en esta dirección. Pues me tengo que sentir tranquila, me tengo que sentir empoderada, tengo que sentirme confiada, tengo que dejarme ya de darle vueltas a esto y tengo que sentirme enfocada en el resultado. Muy bien, ¿qué me tengo que decir entonces? ¿Cuál es el diálogo interno que yo tengo que decirme? Es decir, si yo para sentirme así me estoy diciendo que sin esta persona no puedo vivir, sin esta persona no valgo nada, o que no voy a llegar a final de mes, que no voy a pagar las facturas, que voy a vivir debajo de un puente, que no voy a poder pagar mi casa, y eso me está generando la emoción, muy bien. Vamos a ver primeramente cómo me quiero sentir y entonces qué me tengo que decir para generar esa emoción. Las emociones siempre son la antesala a la acción y el miedo ya hemos visto que te lleva a la parálisis o que te lleva a luchar contra un problema que tú misma te has creado o que te lleva a huir de una situación evitándola completamente y no cambiando nada. Entonces, como la finalidad es que empieces a actuar de manera diferente, busca la emoción que te va a impulsar en esa dirección y entonces una vez que sepas cómo tienes que sentirte para actuar así, pregúntate qué tienes que decirte. Y para esto sirve mucho pensar qué le dirías a una amiga, a un amigo que estuviese así. Oye, pues estate tranquila, que no pasa nada, que el mundo no se acaba, que vas a estar bien, que tienes el poder en tus manos de crear con tu vida lo que quieras. Vas a encontrar a otra persona maravillosa. Esta persona no te merecía, esta persona no hacías nada a su lado. O, oye, vas a encontrar la forma de poder encontrar una fuente de ingresos. Si te pones a vender, no sé, trozos de tarta, ya verás como al final entre unas cosas y otras vas a poder generar esos ingresos. Si te pones a generar contenido por las redes sociales, ya verás como las marcas van a querer colaborar contigo. Si te pones a hacer, yo qué sé, me lo estoy inventando, pero necesitas poder pensar con razonamiento para impulsarte, para generar una emoción que te impulse a la acción y así dejar de preocuparte y empezar a ocuparte. Si la situación tiene solución,
Deja de preocuparte, empieza a ocuparte. Si la situación no tiene solución y es simplemente un miedo que por gusto muchas veces nosotros nos autoimponemos, miedo al futuro, a que vendrá, a lo desconocido, a si esas personas sobre las que yo no tengo control estarán bien, estarán mal, cómo será el futuro de esas personas, cómo será la salud de esas personas. Y empiezo ahí a preocuparme y a tener miedo de que no se enfermen cuando no está en mis manos. Entonces lo que tengo que hacer es cortar de raíz esa dinámica, seguir estos pasos y terminar, por supuesto, generando un diálogo interno que me produzca un estado emocional de paz y de tranquilidad. Bueno, déjame saber en los comentarios qué te ha parecido este vídeo, si te ha gustado, si no te ha gustado, si lo has entendido. Me va a encantar leerte. Si quieres que profundicemos un poquito más sobre gestión emocional, me hubiese gustado quizás profundizar un poco más sobre algún miedo en concreto. Pero, claro, quería traerte un vídeo un poco más genérico, entonces, pues quizás por esto ha sido como un poco popurrí, porque no todos los miedos corresponde afrontarlos de la misma forma. Sí que estos puntos corresponden para todos, pero ya ves que unos implica actuar, otros implica simplemente dejar de pensar en eso y aprender a pensar de manera diferente. Entonces, me va a encantar también que me dejes en los comentarios cuál es el miedo que te ha traído hacia este vídeo y si en alguno de estos ejemplos he podido acertar. Me va a encantar leerte. Si quieres seguir aprendiendo, por supuesto, suscríbete a este canal donde subo vídeos todos los días para que puedas impulsar tu vida y tus relaciones. Y si quieres ir un paso más allá y quieres dominar la inteligencia emocional, quieres hacer un intensivo, una maestría emocional avanzada, entonces sí te espero dentro del programa Neuroamor, donde vas a aprender a autogobernarte de forma impecable. Vas a aprender a entender qué son las emociones, por qué vienen las emociones, qué te trae cada emoción y qué necesitas hacer en cada uno de los casos para poder trascenderla de una forma saludable, integrar el aprendizaje que te trae y así no tener la necesidad de repetir la situación que te ha generado esta emoción en este momento. Bueno, sin más, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Te quiero mucho, gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el vídeo de mañana.